quiero hablar de los frenos. Los frenos. ¿Saben que un vehículo sin frenos es como una bomba de tiempo? Una persona sin freno es peligroso. Una persona sin autocontrol, sin dominio propio, termina sus días muy rápido. Entonces me da mucha satisfacción cuando veo cómo Dios va colocándonos en situaciones determinadas para que su palabra se cumpla en la vida nuestra. Las añadiduras nos ayudan a nosotros a tomar detalles de lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros en cuanto a nuestro proceder para madurar hasta el día en que nosotros nos encontremos para siempre con el Señor. La situación particular de lo que quiero hablar en este momento está relacionado, claro está, con el tema de la templanza que leímos allá en el capítulo 5 de Gálatas y que está muy íntimamente relacionado con el verso 28 del capítulo 25 de Proverbios. Entonces, es de eso que se trata la enseñanza, de controlarnos a nosotros mismos, de tener la capacidad de controlar nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones y también nuestros actos. Pero la capacidad la mayoría de veces no es de nacimiento. Hay que aprenderlo en el curso de la vida desde niños. Tenemos que aprender la templanza, el controlarnos a nosotros mismos, el dominio propio. Entonces, de eso se trata. Pero esta capacidad la mayoría de las veces tenemos que aprenderlo desde que nacemos. Los padres, nuestros padres empiezan a darnos instrucciones acerca de controlarnos. Ellos nos dicen cuándo hay que dejar de jugar, cuándo es la hora de comer, cuándo es la hora de dormir, cuándo hay que poner fin a ciertas situaciones. Y así el niño va aprendiendo y va haciendo disciplina. Amén, hermanos. Sabe cuándo es la hora de hacer ciertos oficios, la hora de estudiar, porque sus padres vamos enseñando eso en esos pequeños. Entonces, alguien dijo que el autocontrol o el dominio propio no nace con la persona, sino que se hace en la persona. Gloria a Dios. Entonces todos los niños tienen virtudes, pero tienen que ser reforzadas por los padres, reforzadas por los familiares, reforzadas por el entorno. En la actualidad el autocontrol, los frenos, el dominio propio se ha perdido. Vemos a diario una juventud que se ve muy motivada a dar riendas sueltas a los placeres, a las pasiones diversas. Y esto hace que este tema se vuelva un tema un poco espinoso, polémico,
los medios de comunicación, la cultura, la internet, las redes sociales. Y todas esas cosas, hermanos, afectan al autocontrol, la templanza, especialmente del Hijo de Dios, del cristiano. Porque allá afuera la gente vive como quiere. Aquí nosotros vivimos como quiere Dios. Alabanzas al Señor. Entonces no es frase de cajón, hermano, es que ni es por agregar algo más. Nosotros aquí hemos venido a ser diferentes. Y nos ceñimos a las normas, nos ceñimos a obedecer a Dios, a obedecer al ministro, a obedecer a nuestros padres. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, prueba de ello, de lo que estoy diciendo, es que la autoridad hoy se ha perdido en los padres, en los docentes, en los líderes en general con respecto a la juventud. Los hijos se enfrentan hoy a los padres, los cuales llegan muchas veces estos padres a temerle a sus propios hijos. Entonces es lamentable que en este tiempo, hermanos, hayamos llegado a esa situación. Creo que el Señor está muy cerca ya. Entonces por eso que la Biblia dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ustedes han visto que una persona que se sube a un caballo, a una bestia de montarse, lo primero que debe tener en su mano es el freno. Y la Biblia habla de que un barco, una nave, cualquier vehículo debe tener control. Tiene un timón por donde se dirige a donde el piloto quiere. Amén, hermanos. Así debe ser el cristiano, así debe ser todo ser humano. Lamentablemente se han perdido esos principios y hoy un hijo llega a la hora que le da la gana a la casa, a la hora que quiere. Los padres trasnochándose esperando a que llegue su hijo o le den una mala noticia. Porque se ha perdido la autoridad, se ha perdido el control, el autocontrol. El dominio propio no nace, se construye a través de los buenos hábitos que poco a poco se vuelven muy importantes y previenen a la persona de cometer errores, de cometer faltas que más tarde vendrían a lamentar. Entonces, esto constituye un entrenamiento muy personal. Conviene que la persona se entrene, el individuo, la persona, el cristiano, se entrene. Nosotros cuando llegamos a la iglesia, llegamos desordenados como todo el mundo. Hasta el día en que el Señor tomó nuestras vidas. Uno ve imágenes de fotos nuestras cuando estábamos nosotros recién entregados y nos veíamos como medios mundanos todavía. Porque no sabíamos cómo conducirnos aquí hasta que el Señor fue enseñándonos a través de la palabra, enseñándonos cómo hacer, cómo se vive, cómo se viste, cómo se habla. Amén, hermanos. Cómo dirigirnos a las demás personas, cómo controlarnos cuando algo no nos agrada. Todo eso lo hemos aprendido en el Señor. Allá respondíamos como responden las demás personas. Si usted va conduciendo y a alguien le pareció que usted no hizo bien, le dicen una cantidad de palabrotas
Y nosotros como cristianos tenemos que poner la templanza en uso. ¿Cierto, hermanos? Ya para los que hemos avanzado bastante, esto no es ningún problema, esto es parte de nuestra naturaleza. Amén, hermanos. Es parte de nuestro diario andar, de nuestra cotidianidad, de nuestro diario vivir. Pero aquellos andan desordenados, desbordados. Entonces, el dominio propio es elección de lo mejor para la vida. No daña a las personas, no daña a los demás. Es el freno del cristiano. Si hay algo, alguien hablaba conmigo ayer y estuvo a punto de decir algo, pero luego se quedó callado y digo, no, mejor no digo nada. Me pareció interesante eso. ¿Ah? No tuve que preguntarle por qué no dice lo que ibas a decir. No, simplemente no dijo nada, se quedó callado y dijo, mejor no digo nada. Bien, eso es autocontrol. Qué bueno que nosotros podamos hacer eso cuando alguien empieza a escudriñarnos, a preguntarnos cosas, a decirnos cosas, a tratar de sacarnos algo, que nosotros estemos seguros de hasta cuándo debemos hablar. No nos pongamos por allá a hablar del ministro, si algo no le gustó de la iglesia, del procedimiento del ministro, no se ponga a hablar por allá. Póngale autocontrol, haga uso de la templanza. Alabanzas al Señor. Quizás está dejando de ver lo mejor de ese tiempo. Respire profundo y verá cosas mejores. Alabanzas al Señor. ¿Sabe qué bueno? No hace mucho yo estuve por aquí y cada vez que vengo veo cosas mejores. ¿Ah? Qué bueno poder reconocer las cosas buenas, ¿cierto, hermanos? Olvidarnos que las cosas que no están del todo bien, poco a poco se irán corrigiendo. Y así es la vida de nosotros, así es la vida del cristiano. Nosotros llegamos siendo mundanos a la iglesia y el Señor nos ha ido embelleciendo acá poco a poco. Hoy tengo alrededor de 30 años en el Evangelio. Nací en la vida en el Evangelio. Ustedes me vieron crecer aquí. Salí de esta iglesia, de esta congregación. Y bueno, gracias a Dios, aquí estamos. Entonces, hermanos, Dios, miren, para el cristiano, el dominio propio, la templanza, se trata de resistir la tentación, de huir de la tentación, de no perder los estribos, reaccionar ante otros demostrando realmente que nosotros tenemos el fruto del Espíritu, la templanza. Amén, hermanos. Y que todas esas cosas de las que habla la Biblia en ese capítulo 5 de Gálatas, hermanos, vive en nosotros, está en nosotros. Entonces, reaccionar ante otros demostrando el fruto del Espíritu en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras acciones. Entonces, toda acción comienza en la mente. Por lo tanto, la templanza, hermanos, implica tener control absoluto en nosotros mismos. ¿Saben que el apóstol Pablo, escribiéndole por segunda vez a los Corintios, en el capítulo 10, el verso 5, dijo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Amén, hermanos. Todo pensamiento nuestro debe ir cautivo siempre a obedecer al Señor. Entonces, nuestra naturaleza humana nos dirá que el pecado es natural. Pablo describe esta tendencia en Romanos 7:23 como otra ley en mis miembros
que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Eso es lo que describe Pablo acerca de este asunto. Otra ley que está dentro de nosotros. Yo le decía a unos hermanos, yo creo que todos los que estuvimos aquí, que los que no estuvimos siempre en el Evangelio, teníamos algún demonio. Teníamos que tener algún demonio, hermanos. Y bueno, excluyendo a los hermanos que se criaron en el Señor y que todo el tiempo estuvieron en la iglesia, pero los que anduvimos haciendo lo malo por allá en el mundo, en el pecado, siempre un demonio estuvo con nosotros. Y ese demonio nos llevó a nosotros a hacer cosas malas, a tener vicios, a fumar y a hacer cosas, a hacer las prácticas que hace comúnmente el mundo. Hasta que llegamos al Señor y el Señor sacó ese espíritu que había en nosotros y lo echó fuera. La palabra se encargó de hacer todo eso, hermano. No siempre hay que reprender un demonio para que el demonio salga. Muchas personas que han llegado así como llegamos nosotros, han llegado y la palabra de aquí ha ido sacando esos demonios de las personas. La palabra. Alabanzas al Señor. Y como dice la Biblia, el demonio se va y comienza a andar por lugares secos. Algún día cualquiera viene a visitar esa antigua morada suya y entonces la encuentra limpiecita, arregladita, ya arregladita y con Dios dentro. Entonces tiene que volverse a ir. Pero él viene a visitar e intenta saetear el pensamiento de la persona otra vez. Pero sucede lo que dice la Biblia, también sucede lo que dice la Biblia, que el demonio sale de la persona y se va y anda por lugares secos y luego regresa a ver cómo estuvo su antigua morada y la encuentra desocupada, pero no está ocupada por nadie. Entonces se va y se busca 7 demonios peores que él, y él que era el que estaba ahí son 8, y entonces dice la palabra del Señor que la condición, la situación de esa persona viene a ser peor que la anterior. Peor que la anterior. Entonces, ese demonio periódicamente en el curso de la vida cristiana va a estar visitando. Va a estar visitando. Y va a estar trayendo pensamientos. Si a usted le gustaba, si era fumador, entonces le va a visitar y le va a insinuar que fume otra vez. Y bueno, ya ha perdido terreno, ya está ocupado por el Señor. Usted ya no siente la necesidad de fumar y simplemente lo rechazará en el nombre del Señor y el demonio se va. Y no vuelve sino hasta otra temporada otra vez. Siempre estará visitándolo. Pero cada vez que pasa el tiempo habrá menos fuerzas en el demonio. Y no podrá hacerle daño. Entonces nosotros vamos ganando terreno en la vida espiritual es por el conocimiento y por la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces el dominio propio, la templanza, el control, el autocontrol nuestro nos ayuda, hermanos, a vivir una vida cristiana mejor y más efectiva. Gloria a Dios. Entonces debemos recordar que lo natural es parte de este mundo que está temporalmente gobernado por Satanás, el diablo. Y en esa segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, los versos 3 y 4, Pablo escribió: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, como cristianos, hermanos, reconocemos que el autocontrol incluye abstenernos del mal de este mundo. Entonces, la instrucción de Dios es muy clara. El apóstol Juan escribió en su primera carta, el capítulo 2, los versos 15 al 17, dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces miren que el Señor ha prometido que Él estará con nosotros aún después del umbral de la muerte. Entonces, ese permanecer para siempre es que Dios nos tiene conectado con esta existencia temporal hacia la futura y eternal. Gloria a Dios. Entonces, realmente la templanza es el esfuerzo continuo de resistir la tentación de no volver a lo que el mundo ofrece cuando Dios ya nos mostró su camino espiritual. Es demostrar el fruto del Espíritu en lugar de cometer las obras de la carne. Entonces el apóstol Pablo en esa carta que le escribió a los Gálatas, en el capítulo 5, los versos 19 al 23, dijo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya lo he dicho antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ese tipo de ejercicio, ese tipo de práctica, hermano, ese tipo de aberraciones que menciona Gálatas en este capítulo 5, hermano, separan al cristiano de Dios. Y es donde entonces hay que hacer uso de la templanza, del autocontrol, del dominio propio, para poner frenos a una conducta desordenada. Entonces yo sé que como aquí, nosotros allá en el Difícil, la segunda congregación, bueno, somos una iglesia un poquito más pequeña que esta. Nos reunimos unos 500 y un poquito más. Y, hermano, es la lucha de todo ministro enseñar la palabra, ayudar a los hermanos, orientar a los hermanos. Amén, hermanos. Orientar a los hermanos a obedecer al Señor. Si un hijo de Dios obedece a Dios, hermanos, nosotros estamos contentos, porque eso es lo que Dios quiere. Aquí nos estamos formando, esta es la universidad del Señor. Aquí no hace falta ninguna universidad terrenal para nosotros aprender lo que necesitamos para ir al cielo. Lo aprendemos aquí, aquí están los maestros. Dios nos tiene aquí para enseñar. Están las juntas locales de cada congregación para enseñar también, los servidores, aparte del ministro. Entonces, por falta de maestros no es que dejamos de aprender. Lo que se necesita aquí está. Entonces, Pablo sigue diciendo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Entonces, Dios, hermanos, está interesado en que nosotros le tengamos los frenos bien puestos y con las bandas nuevecitas.
Esto nos ayuda a que aprendamos a frenarnos, hermanos. Cuando haya que hablar solamente lo que haya que hablar. Cuando no se nos ofrece un mal negocio, que el Señor nos guíe, saber si es conveniente o no. Amén. Entonces, todo lo relacionado a la vida nuestra, hermano, está relacionado con los frenos, con el autocontrol, con la templanza. Un cristiano sin templanza no puede ser cristiano, porque vivirá una vida desordenada. Entonces, esta es la idea que tiene Satanás del mundo, y de que nosotros desobedezcamos a Dios. Y la palabra del Señor dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es propio de Satanás. Nosotros ya no podemos proceder así. Debemos proceder siempre con la verdad, hablar con la verdad. Entonces, por otro lado, la idea que Dios tiene del mundo, diferente a la idea que tiene Satanás del mundo, que es lo que menciona acá el apóstol en ese capítulo 8, verso 44 de Juan. Bueno, eso lo escribió fue el Señor, lo dijo el Señor. Y entonces, por otro lado, incluye la idea de que Dios tiene del mundo, que es el fruto del Espíritu Santo. Necesitamos autocontrol, necesitamos los frenos propios, para demostrar amor verdadero en vez de deseo, de pasión desordenada, de dejarse llevar por una pasión irracional, que es el problema, es una de las luchas que tenemos nosotros en este tiempo en las iglesias, que el mundo se está metiendo, hermano, en las iglesias, y por eso tenemos que permanecer enseñando sobre este asunto y orándole al Señor por la juventud. Se han perdido valores. Ya las hermanas no les importa mucho a muchas si llegan al matrimonio virgen o no, si se guardan para el Señor o no. Ojalá que, hermanos, que tengamos cuidado con eso. Hay que seguir enseñando a nuestros niños, a nuestras niñas, a que se guarden en Cristo, que se guarden en el Señor. Entonces Pablo le escribió a los Efesios en el capítulo 5, el verso 2, añadió y dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces necesitamos el autocontrol, necesitamos los frenos para tener gozo en medio de las dificultades de la vida, para que no venga un momento de tristeza cuando usted hace un mal negocio por ahí, después llega a su casa triste porque no le salió bien lo que usted estaba pensando, porque lo hizo a la ligera, porque no consultó a Dios, porque no se acercó al pastor a ver si el pastor podía orar por usted a lo menos.
o acercarse por allá a algún anciano de la iglesia para decirle: hermano, ¿qué dice usted de este asunto? Me han ofrecido esto, otro. Nosotros estamos, hermanos, para ayudar a los hermanos. Entonces, necesitamos el dominio propio, necesitamos controlarnos a nosotros mismos. El apóstol Pedro escribió en el verso 8 del capítulo 1 de su primera carta: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces necesitamos esos frenos para llevarnos bien con los demás, buscar la paz en lugar de ser conflictivos, de ser violentos, de responder descomedidamente, aún en la casa, de no salirle con grosería a su pareja, a su esposa o esposo, a sus hijos. Amén, hermanos. Entonces, necesitamos llevarnos bien. El Señor dijo: bienaventurados los pacificadores. Entonces necesitamos el autocontrol para soportar a los demás con paciencia, en lugar de criticarlos, en lugar de reprocharlos. No es fácil, pero el apóstol dijo: paciente para con todos. Entonces necesitamos dominio propio, necesitamos el freno para no solo buscar automáticamente nuestro bienestar, sino ser benignos y también buscar el bienestar de las demás personas. Gloria a Dios. El apóstol le escribió a los filipenses en el capítulo 2, el verso 4, y dijo: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Gloria a Dios. Entonces necesitamos esa virtud del dominio propio para hacer lo bueno, para escoger entrar por la puerta angosta en vez de la puerta ancha. Así llegamos nosotros al Señor. Hay mucha gente que se está perdiendo. Yo no sé ya cuántos habitantes hay aquí en Valledupar, pero la cantidad de congregaciones que hay aquí, hermanos, es la minoría de la gente que se está perdiendo, de las almas que se están perdiendo. Es la minoría, porque el mundo ha escogido seguir la puerta y el camino ancho en vez del angosto, que es donde nosotros caminamos, por donde nosotros transitamos, por donde nosotros andamos, que es Cristo. Gloria al Señor. Por eso dijo el Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces necesitamos, hermanos, permanecer en fidelidad a Dios. Gloria a Dios. Y Pedro dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento o de la venida del Señor? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces miren lo que piensa una persona sin dominio propio. Se burla, no sabe, no entiende lo que nosotros vivimos, no conoce nuestra esperanza. Se burlan de nosotros. Necesitamos, hermanos, la templanza para ser siervos mansos del Señor y mostrar compasión y misericordia con amor verdadero por la gente que se pierde.
Entonces, Pablo escribió a Timoteo diciéndole, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. No debe ser contencioso, no debe ser buscador de problemas. Sino que sea paciente, que sea amable para con todos, apto para enseñar. De manera que la vida cristiana, hermanos, es una vida de permanente dependencia de Dios. Entonces nosotros sabemos por qué es tan importante, hermano, la templanza en nuestra vida. Miren, nosotros hace unos meses que esas tempestades y los huracanes en Nuevo México, Estados Unidos, que atacó todo lo que fue la Florida, eso fue una noticia mundial. Nosotros veíamos cómo las palmeras se iban casi al suelo. Pero después todas esas palmeras volvían otra vez a estar vertical. Porque cuando hay buenos principios, cuando hay buenas raíces, hermanos, entonces el árbol no cae fácilmente. No cae fácilmente. Puede ser que la cima del árbol vaya al suelo, pero vuelve otra vez a recuperar su vertical. Y así debe ser el cristiano. El cristiano templado debe ser así. El hermano Jorge mencionaba que los antioqueños usan una peinilla, un machete muy delgado, muy acerado. Era usado antes para las peleas y eso. Y ellos acostumbraban a pegar, si era bien acerado, acostumbraban a pegar la punta del machete a la cacha. Y luego el machete seguía derecho, porque era bien templado, era bien acerado, era bien templado el acero. Así debe ser el cristiano. Nosotros, pase, hermano, lo que pase la tempestad que venga, nosotros debemos seguir siendo cristianos. Mantener nuestro vertical, mantenernos como hijos de Dios. Nada nos debe llevar al mundo. Nada. Y Pablo escribió eso. Ni la muerte, ni la vida, ni lo profundo. Nada nos puede llevar a nosotros, hermanos, a ser destruidos. De manera que tenemos que mantener nuestro vertical siempre como hijos de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Bueno, yo no sé cuánto tiempo dispongo aquí, yo no sé si se me acabó el tiempo. De todas formas, hermanos, este es un tema maravilloso. Y yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, debemos aprender a cambiar nuestras bandas. Que los frenos estén buenos. Mire, si usted se sube a un vehículo o si usted tiene un carro, lo que mejor debe tener el carro siempre, aparte de motor y todo eso, son los frenos. Es mejor que tenga buenos los frenos y no el motor. Porque si tiene los frenos buenos y el motor malo, lo único que puede hacer es que el carro no va a funcionar. Es lo más que puede pasar. Lo deja guardado. Pero si los frenos están malos y el carro y lo demás funciona, nada más que sacándolo del garaje tendrá un accidente. Porque no hay freno. Entonces,
Todo cristiano debe tener sus frenos listos para cuando Satanás aceche, para cuando la tentación venga. Debemos estar listos esperando al Señor, hermano, porque un día de esto nosotros partiremos con Él. Yo quiero invitarles a que estén de pie. Vamos a orarle al Señor. Vamos a decirle al Señor que Él nos ayude. Necesitamos a Dios en nuestras vidas, hermanos. Necesitamos que el Señor tome el control de la vida nuestra o tenga el control de la vida nuestra, porque ya Él lo ha hecho. Pero que siempre Él tenga el control nuestro, hermanos. Y que nuestra mente sepa elegir lo que conviene y lo que no conviene. Vamos a orarle a nuestro Dios y vamos a decirle al Señor que Él nos ayude a mantenernos en fidelidad a Dios, en obediencia a Él, a tener paciencia, a saber soportar, a ser llevaderos con nuestros hermanos y amigos, a ser cristianos templados, a tener de autocontrol de nuestra vida en el Señor. Oremos, Señor Jesús.